Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Alfredo Caro, Gabón, Gabón, Bego. ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, la verdad es que bastante bien. ¿Ha sido buena? Sí, más tranquila de lo normal. Bueno, pues eso es una alegría, porque tus semanas suelen ser complicadas, casi como las nuestras. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hay una deficiencia en la divulgación científica, que es la de que no se trata de algo muy importante en las ciencias, que sería la filosofía de las ciencias o la filosofía de la ciencia. Entonces yo tenía ganas de traer a alguien de filosofía que nos hablara de eso, de la filosofía de la ciencia, de pensar la ciencia un poco, no sé si desde fuera, pero bueno, traigo a Laura Nuño. No, desde fuera no, habíamos quedado en que las humanidades también son ciencia. Ese es el tema, por eso me he quedado así, porque además una de las deficiencias que tenemos en los que hemos hecho biología, por ejemplo, es que no nos han enseñado para nada. La filosofía era esa facultad donde la gente jugaba al mus para los biólogos, ¿no? Y hay una deficiencia muy importante en los laboratorios y en la ciencia de biología, de conocimiento y tal. Entonces, por eso quiero aprender y estoy leyendo y además quiero traer a una filósofa de la biología que investiga sobre la historia y la filosofía de la biología del desarrollo y evolutiva. Y está en la Complutense. Se llama Laura Nuño. Buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida a la galería. Pues muchas gracias por invitarme. Me ha alucinado mucho filosofía de la biología. Es que nosotros hemos tenido una sección de filosofía en la galería y hemos hablado de muchas cosas, pero jamás de filosofía de biología. O sea, pues que me sí, parece súper interesante. Me veo obligada a explicarme. Sí, explícame. Cuéntanos, ¿qué es y qué pretendes estudiar? ¿Qué estudiáis? Pues la filosofía de la ciencia, en realidad, bueno, es un fenómeno bastante reciente, de principios del siglo XX, porque en realidad desde la Grecia clásica hasta hace muy poco, filosofía y ciencia eran lo mismo, no había una distinción entre filosofía y ciencia y, no sé, pues Aristóteles hacía sus estudios de biología y diseccionaba embriones de pollos a la vez que escribía la metafísica, o sea, y Newton pues se consideraba a sí mismo un filósofo natural. Así que la propia distinción entre filosofía y ciencia es extraña en la historia occidental. Claro, ¿no? disculpa. Es que sí. yo soy doctor en filosofía y no tengo ni pajotera idea. Claro, efectivamente, todavía hay los doctorados en filosofía, efectivamente siguen siendo doctorados en filosofía porque antes no había esa división del conocimiento. Claro. Entonces, bueno, es un fenómeno muy reciente y aún así, digamos, una justificación en la actualidad, porque digamos que mucha gente asume esa cuestión histórica, ese factum histórico, ¿no? Es decir, bueno, no había separación entre filosofía y la ciencia, pero el desarrollo de la ciencia nos lleva inevitablemente a la desaparición de la filosofía y ya la filosofía hoy no tiene ningún sentido, ¿no? Puesto que se ha convertido, se habría bifurcado, habría evolucionado en distintas disciplinas científicas especializadas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que precisamente hoy en día tiene más sentido que nunca la filosofía de la ciencia, precisamente, pues por un lado por esa separación entre ciencia y filosofía, ¿no? En general, entre las disciplinas, entre lo científico y lo humanístico, ¿no? Que lo que algunos llaman las dos culturas, ¿no? Esa separación de las dos culturas. Y por otro lado, porque precisamente la especialización de las ciencias ha llevado a una multiplicación exponencial de las disciplinas científicas, ¿no? Y hoy en día, pues digamos, la mayor parte de la gente, no hay, aunque seas científico, seas biólogo, como es el caso de Alfredo, ¿no? Pues aunque seas biólogo, no tienes por qué tener ni idea no solo de filosofía, sino tampoco de física, ni necesariamente de química, ni de otras, ni siquiera de otros campos dentro de tu propia especialidad, ¿no? Si eres biólogo evolutivo, pues probablemente no tengas ni idea de genética comparada, ¿no? Entonces, precisamente la filosofía trata de establecer puentes entre esa multiplicidad disconexa de disciplinas, de las llamadas disciplinas científicas, ¿no? Y plantea interrogantes que atraviesan a todas las ciencias, ¿no? Por ejemplo, pues qué significa explicar en ciencia o qué es una causa, cuál es el papel de la incertidumbre en ciencia, cómo se relacionan la esfera natural y la esfera social en fenómenos muy complejos, ¿no? En los que intervienen muchas disciplinas científicas, como el cambio climático o la pandemia,
o no sé, cómo podemos distinguir la ciencia de la pseudociencia. Son todo cuestiones que atraviesan a todas las disciplinas, pero que ninguna disciplina científica particular puede dar respuesta a estos interrogantes, y esas son las preguntas que nos hacemos los filósofos de la ciencia. Y vais encontrando respuestas, porque a mí el papel de la incertidumbre me ha encantado, sobre todo en estos momentos en los que vivimos. Sí, el papel de la incertidumbre, digamos que la noción recibida de ciencia, ¿no? Es una... digamos, a cualquiera que le preguntes, asocia la ciencia a una disciplina muy determinista, ¿no? Que es capaz de ofrecer predicciones y de entender, digamos, de controlar y predecir perfectamente los fenómenos, ¿no? Que una disciplina sería tanto más científica cuanto más capaz fuera de ofrecer ese tipo de certezas, y de predicciones, ¿no? Y de certezas, efectivamente. Pero, sin embargo, si miramos a la ciencia contemporánea, también la física, ¿no? La propia mecánica cuántica es una ciencia absolutamente basada en la probabilidad, ¿no? Y no es incapaz de tener respuestas certeras sobre cómo se va a comportar un electrón, por ejemplo, ¿no? Y maneja una ecuación probabilística para ofrecer escenarios posibles, ¿no? Y sobre eso puede hablar, ¿no? Sobre posibilidades, pero no sobre destinos certeros, ¿no? Del electrón mismo. Como digo, eso pasa en física, en mecánica cuántica y, por supuesto, en biología. Lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Las ciencias son incapaces de ofrecer grandes certezas, pero eso no significa que no sean capaces de ofrecer explicaciones y digamos, escenarios posibles, ¿no? Y, digamos, entender eso, creo que gran parte de la estupefacción, ¿no? Que se ha vivido hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, viene precisamente de esa expectativa falsa sobre qué es la ciencia, ¿no? Una disciplina, ¿no? Entendida como una disciplina que ofrece respuestas certeras y predicciones deterministas sobre la realidad, ¿no? Y creo que precisamente la filosofía, al asomarse a todas las ciencias, ¿no? Y a las prácticas, a las explicaciones de ciencias muy distintas, pues es capaz de identificar patrones, ¿no? Como es el rol de la incertidumbre, ¿no? Y cómo, a pesar de la incertidumbre o gracias a ella, podemos ofrecer mejores explicaciones de la realidad y habérnosla con el mundo, ¿no? Pues como puede ser con el caso de las vacunas, ¿no? Que trabajamos con probabilidades, porcentajes, y eso no significa que no funcionen, ¿no? Lo que no podemos decir con una seguridad del 100% es que si tú en concreto te pones esta vacuna, tú en concreto no vas a ser infectado, no vas a sufrir ninguna enfermedad asociada al coronavirus, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero sí podemos decir que es muy probable que no sea así. Que no sea así, ¿no? Claro. Lo que sucede. Sí. Hoy la conversación quería llevarla por la cuestión más de la evolución. Y yo, como siempre, he metido la zancadilla. Pero ya le había comentado que yo sé que a Bego le gustaba mucho el tema de la incertidumbre, y estamos preparando otra conversación, porque será pronto, más pronto que tarde, sobre la incertidumbre, pero en la pandemia. Pero quería que hoy conversáramos un poco sobre algunos aspectos que yo sé que tú manejas y relacionado con que se ha cumplido el 150 aniversario del origen del hombre, literal, el título, ¿no? de Darwin, y que uno de sus, tanto el origen del hombre como de las especies, plantea una cuestión fundamental que es la supervivencia del más apto, ¿no? Y cómo esa supervivencia del más apto de la que hablaba hace 150 años, hoy día sigue aflorando de vez en cuando, qué es lo que dijo Darwin, ¿no? Y qué es lo que mueve a la evolución, ¿no? Y hace poco se ha publicado un artículo y a raíz Agencia Sync ha hecho una entrevista a Agustín Fuentes sobre un artículo sobre el 150 aniversario del libro, y quería un poco que nos hablaras de esta cuestión, de qué opinas y cómo ves desde la filosofía la cuestión de la supervivencia del más apto. Pues, a ver, bueno, simplemente por conectarlo con lo anterior, digamos que la incertidumbre es una cuestión general que aparece en todas las ciencias. Sin embargo, la cuestión del más apto, la cuestión de la aptitud o de fitness en inglés, es un concepto que solo aparece en las ciencias biológicas, ¿no? Porque no podemos decir que una piedra sea más apta que la otra, ¿no? Ahí hay una dimensión normativa del término aptitud, ¿no? Cuando decimos que algo es mejor que otra cosa, ¿no? En un sentido biológico, que es muy característico de la biología, ¿no? Y eso en parte explica que se haya convertido en el concepto central, ¿no? Que hace, digamos, de la biología una disciplina autónoma, ¿no? Que es incapaz
que no puede explicarse solo en términos físico-químicos, ¿no? Por ejemplo, entonces el gran proyecto reduccionista de reducir la biología a la química, ¿no? Parece que con la centralidad de una noción como la de aptitud, ¿no? Que no puede traducirse en términos químicos, pues se vuelve imposible, ¿no? Entonces, en parte, yo creo que la importancia de la noción de fitness, de aptitud y de la teoría de la selección natural, en parte responde a eso, ¿no? Y digamos, la filosofía de la biología se ocupa también no solo de cuestiones genéricas como la incertidumbre que atraviesan a todas las ciencias, sino de dar cuenta del significado de conceptos que solo aparecen precisamente en la biología, ¿no? Como es este de aptitud. Entonces, bueno, la visión esta de la evolución como la supervivencia del más apto es la perspectiva clásica de la evolución, ¿no? Que inaugura Darwin en El origen de las especies, con la teoría de la selección natural. Y bueno, las diferencias adaptativas son un motor esencial en la evolución, ¿no? Pero en las últimas décadas, digamos que la teoría evolutiva ha experimentado desarrollos muy diversos, ¿no? Que nos devuelven una visión como mucho más compleja de la evolución, que no puede reducirse solo, ¿no? A comprender la evolución como la supervivencia del más apto y en concreto como la supervivencia de los genes más aptos, ¿no? Que es la visión de la evolución que ofrece Richard Dawkins en su famoso libro del gen egoísta y que que resume un poco la visión neodarwinista, ¿no? Más radical de la evolución, ¿no? Y ahí ha habido, como digo, se ha cuestionado desde distintas perspectivas, ¿no? Pero bueno, antes de ir a la crítica, ¿no? Digamos, en concreto a la entrevista esta a la que hacía referencia, ¿no? Sobre el origen del hombre, en concreto es aplicar esta teoría, la teoría de la selección natural, a la explicación del comportamiento humano, ¿no? Y no solo del comportamiento humano, sino a la explicación de diferencias sociales en la sociedad humana en términos adaptativos, ¿no? Por ejemplo, diferencias asociadas a las diferencias de sexo, diferencias de género asociadas a las diferencias de sexo, ¿no? Diferencias entre hombres y mujeres o diferencias entre razas, ¿no? Ahí, en esta entrevista en concreto denuncia el autor que Darwin, pues no era un ser angelical desprovisto de los sesgos ideológicos de su época, ¿no? Sino que, como todo científico, ¿no? Pues tampoco es lo mismo los sesgos ideológicos de un astrofísico, ¿no? Cómo eso influye en su investigación, cómo influyen los sesgos ideológicos en alguien que propone hipótesis sobre las diferencias entre los seres humanos, ¿no? Evidentemente ahí tienen una repercusión mucho más profunda, ¿no? Claro, es que él dice, ¿no?, que hay una visión sexista y racista en ese libro, a la vez que habla de cooperación, etcétera, ¿no? Y claro, eso ha servido para justificar pues genocidios indígenas americanos o australianos, ¿no? Tiene un problema de proyección. Sí, ahí es la fundación de la eugenesia, ¿no? Del proyecto que siguen defendiendo hoy en otros términos algunos sociobiólogos y psicólogos evolucionistas. Pero sí, bueno, digamos por un lado en ese artículo también lo que denuncia Agustín Fuentes no es solo esto, ¿no? Sino también que también es un fenómeno como muy curioso sociológicamente del que hablar, ¿no? Que es la veneración de Darwin. O sea, la figura de Darwin, yo creo que no hay otro ejemplo en la historia de la ciencia donde exista una veneración tan religiosa por un autor, ¿no? O sea, si vosotros que habréis hecho entrevistas a físicos, por ejemplo, ¿no? Pues ningún físico empieza diciendo, bueno, ante todo quiero dejar claro que yo venero a Newton o que yo venero a Einstein, ¿no? Y luego ya me pongo a hablar, ¿no? Nadie dice esto, directamente hablas de física y ya está, ¿no? Y hablas de si si los últimos descubrimientos en astrofísica ponen en cuestión la teoría de la relatividad general o no, ¿no? Por ejemplo, sí, pero no dejas claro que eres un gran admirador de Einstein. Sin embargo, el propio Agustín Fuentes en esta entrevista es lo primero que dice, ¿no? Yo soy biólogo evolutivo y admiro a Darwin, y ahora dejadme hablar, ¿no? Y ahora os voy a decir lo que me parece realmente Darwin, ¿no? Sí, y eso yo creo que se debe a razones sociológicas, como digo, que es fundamentalmente por la necesidad de defender en el contexto de Estados Unidos, sobre todo, la biología evolutiva de los ataques del creacionismo de los teóricos del diseño inteligente. Yo creo que eso está muy condicionado por eso y ha marcado mucho la discusión también en filosofía de la biología. A mí me han llegado a escribir biólogos
pidiéndome, por ejemplo, que no utilice sus artículos para hablar de teleología, que es un concepto filosófico superclásico que está desde Aristóteles, ¿no? Que es discutir si los fenómenos biológicos tienen una finalidad o no, porque los teóricos del diseño inteligente lo iban a interpretar eso como una reivindicación no de la teleología, sino de la teología, ¿no? De la existencia de Dios, y que entonces iban a usar sus artículos, que a su vez yo estaba usando para discutir la idea de teleología, como como excusa, ¿no? Para cuestionar la propia evolución, ¿no? O sea, que creo que el debate llega hasta la filosofía de la biología, que es algo aparentemente tan marginal, ¿no? Para un biólogo, y creo que ha condicionado mucho el debate y que hay un gran silencio sobre muchas cuestiones relacionadas con la biología evolutiva, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? No creo que en Europa eso sea haya condicionado tanto la discusión. Pero es importante, y Agustín Fuentes habla desde Estados Unidos, ¿no? Y por eso habla así, ¿no? Con ese miedo, con esa necesidad de primero situarse como biólogo evolutivo y luego hacer la crítica a los sesgos ideológicos de Darwin, que obviamente determinaron absolutamente sus hipótesis en el origen del hombre, que como decíais antes, pues son racistas, sexistas, en fin, todos los istas que queramos añadir. Y que se extienden hasta hoy. O sea, Richard Dawkins el otro día puso un tuit que decía: una cosa es deplorar la eugenesia desde el punto de vista ideológico, político o moral, otra es concluir que no funcionaría en la práctica. Por supuesto que lo haría. Funciona en vacas, caballos, cerdos, perros y rosas. ¿Por qué no iba a funcionar en humanos? Los hechos ignoran la ideología. O sea, no veo mucho alboroto en los laboratorios y en la gente de biología frente a estos pensamientos, ¿no? Bueno, pero esto precisamente responde a lo que comentábamos antes, ¿no? Esa separación absoluta que se ha dado a lo largo del último siglo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Eso es. Donde se asume que una cosa es lo que diga la biología y otra cosa es lo que hagamos socialmente con ella, ¿no? Entonces se acepta que perfectamente la biología puede sin cuestionarlo, ¿no? Pues se acepta que hay diferencias genéticas, por ejemplo, entre hombres y mujeres que determinan distintos comportamientos, y entonces luego desde las ciencias sociales lo que se exige es, digamos, ponerle freno a eso, ¿no? A que eso no constituya un determinante social, ¿no? Porque haya normas sociales que eviten que eso constituya diferencias de género, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que precisamente lo que ha demostrado la biología en las últimas décadas es que esa dicotomía entre lo biológico y lo social es falsa, ¿no? Bueno, por lo menos que es más que cuestionable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a Dawkins se le tiene que rebatir, digamos, desde la propia biología, más que desde la condena moral, ¿no? Que es lo que él está haciendo ahí, decir, bueno, haced todas las condenas morales que queráis, que yo incluso las puedo compartir, pero ¿no? se podría, ¿no? Claro, sino desde la propia, poner sobre la mesa precisamente los desarrollos de la propia biología que cuestionan que cuestionan eso, ¿no? Y eso sí que lo medio controlo. Él está siendo un determinista y es falso. Esa afirmación es falsa. No se puede seleccionar los rasgos de los seres humanos, sobre todo los rasgos que se pretenden seleccionar a nivel eugenésico, ¿no? Uno puede seleccionar el color de ojos, pero no va a seleccionar la inteligencia y cosas así, ¿no? O sea, es totalmente falso. De hecho, me parece un punto para hilar con una cuestión que has mencionado de paso, que es la psicología evolutiva, y que hablaras de un poco de eso, de que la rama de la evolución que estudia un poco la evolución de la psicología y que creo que también tiene bastantes sesgos del estilo, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, la psicología evolucionista y la sociobiología son continuación de estas tesis de Darwin, ¿no? Luego se fundan como disciplina más tarde, en los años 70, pero efectivamente la tesis es la misma, ¿no? Es tratar de explicar ciertos rasgos del comportamiento humano, como sobre todo el comportamiento sexual o la agresividad es otro caso clásico, o el cuidado de las criaturas, ¿no? Por parte de las mujeres, como resultado de la selección de esos comportamientos en los orígenes evolutivos de nuestra especie, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es la asunción o la explicación de que los hombres, ¿no? Humanos tenderían a ser más promiscuos que las mujeres porque esa sería la mejor estrategia evolutiva en el pasado, ¿no? Dado que como los hombres tienen muchos espermatozoides y siguen generándolos a lo largo de toda su vida, mientras que las mujeres tienen un número reducido, ¿no? Y digamos limitado de óvulos,
pues los hombres tenderían a ser más promiscuos porque tenderían a repartir sus genes, digamos, ¿no? Por doquier, mientras que las mujeres tenderían a ser más selectivas y por lo tanto a tener comportamientos sexuales más cohibidos, ¿no? Y más fieles, digamos, porque al tener un número limitado de óvulos, pues, y no solo eso, sino que también al tener que invertir mucho en sus crías por el embarazo y por la lactancia, pues tienen que elegir muy bien a quién deciden entregar sus óvulos, ¿no? Entonces, las diferencias en el comportamiento sexual de hombres y mujeres se remontarían a ese origen evolutivo de nuestra especie y se explicarían en términos de estrategias adaptativas, ¿no? Ese es el gran proyecto de la psicología evolucionista. Ya. Lo que pasa es que eso tiene muchísimos problemas. Si queréis me enrollo con los problemas. Pues un ejemplo para que también Bego y la audiencia, ¿no? Hace poco que se siguen publicando cosas, ¿no? No solo se siguen publicando cosas a nivel de eugenesia, sino a nivel de psicología evolucionista. Hay un artículo científico entre muchas comillas, publicado por una investigadora que se titulaba, la traducción algo así como el efecto de la erección de los pezones, se entiende pezones femeninos, sobre el altruismo previsto y esperado, el altruismo en el resto de la comunidad. Como un poco si los procesos fisiológicos, como la erección de los pezones, pudieran servir como elemento de adaptación, ¿no? Bueno, pues coméntanos, ¿qué opinas de eso? Sí. Bueno, es un buen ejemplo. Hay millones de ejemplos como este, porque además hay hipótesis sobre comportamientos ultra concretos, ¿no? Ultra específicos como este, ¿no? Como la reacción ante los pezones erectos, que es como algo ultra. Pero esa es precisamente una de las asunciones de la psicología evolucionista, ¿no? Ellos entienden que el cerebro tiene una organización modular, ¿no? O sea, que está compuesta como por partes relativamente independientes que controlan comportamientos específicos, ¿no? Y que a su vez cada una de estas regiones cerebrales estaría controlada genéticamente, determinada genéticamente, ¿no? Y son esos genes los que habrían sido seleccionados en el pasado por sus virtudes adaptativas, ¿no? Pero esto, como decía, y voy a utilizar este ejemplo un poco para ilustrar los problemas, ¿no? Tiene problemas de base, muy serios, ¿no? Claro, primero hay, incluso asumiendo que fuera posible ofrecer este tipo de explicaciones del comportamiento humano, ¿no? El gran problema que tenemos es que tenemos que tener en cuenta que la aptitud de un rasgo, la fitness de un rasgo, o sea, que sea mejor o peor, volviendo al principio, ¿no? Es siempre relativa a un contexto ecológico. O sea, no existen rasgos que sean mejores o peores, ¿no? Que tengan un valor adaptativo u otro, sino que eso depende del contexto, ¿no? El contexto ecológico en el que se dé ese rasgo, ¿no? Por ejemplo, no es mejor o peor tener un cuello, por utilizar el ejemplo este de la jirafa de Lamarck, ¿no? Sí. No es mejor tener un cuello más largo, porque sí, será mejor en un entorno en el que los arbustos sean más altos también, ¿no? Entonces, siempre es relativo a un contexto ecológico. Entonces, el gran problema es que la información del contexto, y por el contexto ecológico incluimos también el contexto social, claro, en este caso es el contexto relevante, ¿no? Entonces, el problema es que la información del contexto social en el que vivían los primeros Homo sapiens hace 300.000 años es inexistente. No tenemos información sobre ese contexto social, ¿no? Cómo estaban organizados los grupos humanos, por ejemplo, ¿no? Si eran altruistas o no eran altruistas, qué papel tenían las mujeres. Tenemos información ultra fragmentaria, ¿no? Que consiste muchas veces, ¿no? Para hablar del propio origen de la especie, en un solo fósil, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera información ni siquiera de antropología física del grupo, ¿no? Del propio grupo. Por lo que este tipo de hipótesis solo pueden ser especulativas, porque no tenemos ninguna información sobre el contexto social en el que este tipo de comportamientos podrían ser más o menos aptos y se podrían haber seleccionado, ¿no? Luego, otro gran problema que tenemos a la hora de hacer este tipo de especulaciones es que en otras especies podemos hacer inferencias de especies cercanas, ¿no? Por ejemplo, podemos inferir cómo era el comportamiento ancestral, ¿no? De los perros estudiando a los lobos, ¿no? Porque son especies filogenéticamente muy cercanas, que hace muy poco tiempo, tiempo evolutivo, que divergieron, ¿no? Que se convirtieron en especies distintas, tienen un ancestro común muy cercano. El problema del ser humano es que somos lo que se conoce como huérfanos evolutivos. No tenemos nuestro ancestro común a otros primates, como a los chimpancés, está tan lejos en el tiempo evolutivo que
es muy difícil inferir nada del comportamiento de los chimpancés, por ejemplo, ¿no? Aunque se haga hoy, pero realmente estamos muy lejos de ellos, son nuestros primos lejanísimos, no tenemos hermanos evolutivos, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible tener información relevante para hacer este tipo de hipótesis, ¿no? Incluso aunque asumiéramos que es un proyecto factible, ¿no? Y a mí me gustaría que para cerrar la cuestión de si se está proyectando la ideología, la forma de pensar, la cultura sobre los animales o sobre nuestra especie como animales, ¿no? Ya empezó Disney haciendo eso, ¿no? Claro. Si estamos proyectando nuestra ideología sobre cómo nos concebimos como seres humanos. Sí, como animales, como especie, sí. Sí, efectivamente, claro, ese es otro, obviamente esa es la gran denuncia desde la ciencia social a la biología, ¿no? A la biología, en este caso a la psicología evolucionista, que lo que hacemos es, a partir de hecho, muchos de estos estudios, lo que hacen es utilizar ejemplares, digamos, ¿no? Por ejemplo, hubo un estudio sobre si a los hombres les gustaban las mujeres más o menos jóvenes, que se hizo con estudiantes de una universidad americana, y luego se publicó un artículo generalizando los resultados a la totalidad, hablando de este comportamiento como un comportamiento anclado en la historia selectiva de nuestra especie, ¿no? Es decir, que hay problemas metodológicos muy serios, pero que reflejan precisamente que efectivamente lo que estamos haciendo es proyectar la organización social actual, ¿no? Y hacer una relectura biológica, porque la biología hoy, a falta, ¿no?, digamos, tras la crisis de la religión, ¿no?, como herramienta justificadora del orden social existente, hoy en día la biología es la gran disciplina legitimadora del orden social existente. Sin duda tiene una carga política, ¿no?, que no tiene ninguna otra ciencia en la actualidad, y por eso hay que estar muy alerta, y por eso disciplinas críticas como la filosofía de la biología, a pesar de no tener una utilidad práctica inmediata, ¿no?, que es lo que se exige a todas las disciplinas hoy, pues tienen importancia para denunciar precisamente este tipo de sesgos. Pues seguiremos hablando, Laura, esto es muy interesante. Está clarísimo. Es Laura Nuño, ella es filósofa de la biología. Hemos aprendido muchísimo contigo y queremos aprender muchísimo más. Gracias por estar con nosotras en la galería y nos encontramos pronto. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Laura.